profesión en donde la enfermera y el enfermero como tal tiene que ser capacitado, tiene que recibir información y tiene que abrirse, ¿no? Los estudios sobre la investigación científica para el aporte de conocimientos en lo que es enfermería, aportar en lo que es la salud pública, aportar en los cuidados de enfermería, porque enfermería no solamente es intrahospitalaria, sino enfermería es comunitaria. Enfermería está en todos los lados, ¿no? La intervención de la enfermería, y necesitamos hacer investigación. Y qué importante que Florencia Nightingale desde los años 1859 se interesa, se apasiona por conocer qué situaciones, qué hechos están haciendo que estos soldados pudieran morir y enfermaban y morían, ¿no? Entonces la enfermera, el enfermero, la herramienta de la investigación científica es muy importante para el desarrollo profesional, para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, haciendo esta breve introducción a la evolución de la enfermería, vamos a pasar seguidamente a hablar sobre la investigación científica, los mitos de la investigación científica. El alumno, ¿no?, de enfermería, la alumna de enfermería, cuando le hablan de investigación científica, se siente que es una asignatura árida donde no la entienden, no la comprenden, qué significa, qué es. El primer mito, ¿no?, que dice Sampieri en su 6ª edición, dice: el primer mito sumamente complicada y difícil, exclusiva para las personas de edad avanzada. Pero no es verdad, porque cualquier ser humano puede realizarla correctamente si aplica rigurosamente el proceso correspondiente. Pero para ello hay que conocer dichos procesos y herramientas fundamentales. En este primer mito, nosotros podemos darnos cuenta que si uno dice hoy no es tan fácil o es difícil hacer investigación, que la investigación es para las personas de edad avanzada, que la investigación es para las personas, bueno, que conocen o que les gustan, ¿no? No es así. La investigación no es difícil. La investigación, como su nombre dice, investigar, es buscar, es rebuscar, ¿no? Pero rebuscar para lograr un bien común sobre una situación o un hecho que se está observando. Y entonces este primer mito es incorrecto. Todos podemos hacer investigación. La universidad está muy enfrascada y es universalidad y tiene que dar investigación, porque la universidad es investigar, es hacer, ¿no?, que el estudiante de enfermería, el alumna de enfermería pueda aportar la solución a los problemas de salud en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Con la investigación científica, porque uno tiene un método científico. Entonces, el primer mito es incorrecto. Todos podemos hacer investigación científica. La investigación científica no es complicada. La investigación científica es simple, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es leer. Con la investigación científica, si lees, ¿no?, si abordas los temas, si miras, si observas, ¿no?, la situación, un fenómeno que te está causando, quizás, o que causa un problema en la sociedad, entonces, a partir de eso, a partir de esa observación, ya uno está, ¿no?, diciendo qué está pasando, qué está sucediendo, por qué se está dando. O sea, que este primer mito es incorrecto. El segundo mito: la investigación no está ligada al mundo cotidiano, a la realidad. Algunos alumnos piensan que es algo que solo se realiza en centros muy especializados. Por ejemplo, las tecnologías son productos de investigación, los productos tecnológicos, la tecnología dura y blanda. Este segundo mito es un mito. O sea, esto no es cierto, no es verdad. Nosotros, desde que se levanta el ser humano, ya está haciendo una investigación. Desde que se levanta la mamá, se va al mercado, por ejemplo, con tanta cantidad de dinero, y dice: ¿qué voy a cocinar esta mañana? Se está haciendo una pregunta. Tiene un problema, porque con esa cantidad de dinero, y si es pequeñito, ella quisiera hacer muchas cosas, pero tiene que ir a investigar al mercado qué puede lograr comprar, qué alimentos va a lograr comprar para poder hacer
preparar los alimentos en su hogar, en su familia. Cuando uno sale de su casa, investigación, ¿por dónde voy a ir? ¿Iré por este camino? ¿Iré por el otro? ¿Cómo estará? ¿Habrá micros? ¿No habrá micros? ¿A qué hora voy a llegar? ¿Por dónde me demoro más? Si voy en un colectivo, si voy en un metro, si voy en un tren. Entonces uno está haciendo investigación científica. Cuando está investigando ya, y no investigación científica, está investigando. Con esto quiero decirles que todos investigamos. Me gusta un pantalón, me gusta un vestido, me gusta lo que me gusta y yo voy a investigar a dónde lo venden, cuánto lo venden, qué colores hay, si me queda, si hay para mi talla, no hay para mi talla, pero ya estoy buscando información. Entonces estoy haciendo investigación. Con esto les quiero decir que todos en nuestro cotidiano, en el día a día, hacemos investigación. Entonces este otro mito también es un mito que no es cierto, es solamente un mito. Ahora, cuando uno habla de las tecnologías, ¿no? Las tecnologías son productos de la investigación, ¿cierto? Sí, porque las tecnologías, por ejemplo, los mismos celulares que ustedes tienen, y yo mismo con las laptops, las tecnologías duras, porque son equipos. Los respiradores que ahora que hay escasez en estos momentos en nuestro país, porque la mayoría de las personas, o en su generalidad, las personas de 60 años a más, estamos en cuarentena. Entonces, y por este problema del COVID-19, no hay respiradores. Pero los respiradores son tecnología dura, son equipos, son máquinas. Y nosotros vemos por el Facebook cuántos ingenieros están fabricando con sus conocimientos científicos respiradores a bajo costo que necesita el país. Entonces, fíjense ustedes que es muy importante la investigación. Este segundo mito que dice la investigación no está ligada al mundo cotidiano, a la realidad, tampoco es cierto, porque sí está ligada a nuestra realidad. Los productos tecnológicos, los celulares, la nanotecnología, esos micros chiquititos que uno los lleva guardaditos, toda la tecnología en pequeño que es la nanotecnología son productos tecnológicos, porque la tecnología la tiene el investigador, ese que fabrica, ese que tiene la patente, ese es el que tiene la tecnología en su cerebro. Nosotros llega a nuestras manos el producto tecnológico, ¿no? Y también, como les repito, tecnología dura. Cuando hablamos de la tecnología dura, ¿qué son las tecnologías duras? Puede ser una guía, por ejemplo, las enfermeras que están trabajando en gastroenterología, como es una especialidad nueva, no tienen guías, es elaborar una guía para gastroenterología, para el quehacer de la enfermera en gastro, elaborar una guía, una tecnología blanda, elaborar un programa educativo, ¿no? Una tecnología blanda, elaborar documentos, protocolos, tecnología blanda. Las tecnologías duras son los aparatos, ¿no? Entonces nosotros, como profesionales de enfermería, estamos, ¿no? Inmersos en que nuestro quehacer es la investigación científica, porque también decimos, ¿no? Que los profesionales merecen ser llamados profesionales porque hacen investigación científica, es el quehacer. Y la universidad, lo que la universidad da al país es investigación, porque la investigación ayuda a resolver o aportar solución a los problemas de salud en nuestra población. ¿Preguntas hasta ahí, estimadas estudiantes, alumnos, alumnas? ¿Las escucho? ¿Se entendió? Gracias. Sí, todo bien. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, Bien. sí, profesor. Ya, entonces pasaremos ahora, ¿será útil o no será útil investigar? La investigación siempre va a ser útil. Todo país que investiga es un país que resuelve o aporta soluciones a sus problemas sociales, de salud, sociológicos, antropológicos, de todo tipo, aporta. Un país que investiga es un país que desarrolla, que avanza, que progresa. Por eso la globalización no es de ahora. La globalización ya viene desde años atrás, siglo pasado, y la globalización pone al profesional, en este caso al estudiante, que posteriormente va a ser un profesional,
tiene que tener conocimiento sobre investigación científica, porque esto lo va a poner, si tiene conocimientos, va a estar en gran ventaja frente a otros, va a poder aportar ideas, va a poder aportar conocimiento, y entonces eso lo pone en una mejor situación frente a otros. La competitividad, lo que nosotros llamamos. Formar mejor a los estudiantes y prepararlos para ser muy competitivos, clarísimo. Con la investigación te vas a ser más competitivo, porque con la investigación lees, puedes empaparte más sobre un determinado tema, puedes dar una opinión, un enfoque acerca de lo que está sucediendo, lo que está pasando en el entorno. Hoy en día no es posible, dice, concebir a una amplia gama de trabajos sin mencionar la investigación, ¿cierto? Todo. Tú dices, haces una ponencia y tienes que decir con qué autor estás trabajando. ¿Quién dice, no? ¿Quién aportó ese conocimiento? ¿Cómo es que está sustentando tu aporte? O sea, tu opinión, ¿no? ¿Con qué aporte, con qué teórico sustenta tu opinión? Entonces es muy importante. De hecho, todos los seres humanos hacemos investigación frecuentemente. Esto ya se lo dije anteriormente, porque todos investigamos. Investigación científica. ¿Qué es la investigación científica? La investigación científica básicamente viene de buscar, rebuscar, ¿no? Conocimiento. Y cuando hablamos de investigación científica, estamos hablando de la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? ¿Qué podemos nosotros decir acerca de la ciencia? De latino, viene de latino scientia. ¿Qué significa conocimiento? O sea, ciencia es sinónimo de conocimiento científico. Cuando uno habla de investigación científica, siempre vamos a tener que separar en el método científico. Investigación científica, método científico, y con el método científico va a dar conocimiento científico y tecnología. O sea, a través de la investigación científica vamos a utilizar el método científico, y con el método científico vamos a dar como resultado conocimiento científico y tecnología. Este conocimiento científico va a ir a formar parte de la ciencia, ¿no? Entonces, por eso aquí dice, la investigación científica es esencia rigurosa, organizada, y se lleva a cabo cuidadosamente, claro, porque va a tener que utilizar el método científico. Por eso dicen que es rigurosa, es organizada. ¿Qué dice Kerlinger? Fred Kerlinger dice, la investigación científica es sistemática, sí. Empírica, sí. Crítica, también. O sea, tenemos que tener claro que Kerlinger dice, cuando habla de investigación científica, que la investigación científica es sistemática. ¿Por qué? Porque implica que hay una disciplina para realizar la investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Otros dirán, es sistemática porque es ordenada, tiene un orden, tiene coherencia, ¿no? Ahora, ¿por qué dice que es empírica Kerlinger? Denota que se recolectan y analizan datos. Claro, se recolectan y analizan datos. Empírica, el fenómeno observado, eso que es objetivo, que tú ves, que tú observas y de lo que tú puedes recolectar datos. Si un paciente está hospitalizado y tú ves que el paciente en algún momento se queja, ¿no?, de que no está bien atendido, no se dan bien los cuidados, entonces tú dices al paciente está, y la mayoría se está quejando, no solamente uno ni dos en una sala de 40 o 50, sino que ya ves 25, 30, este es un porcentaje, ¿no?, muy significativo, y entonces uno dice, empírica, ¿por qué? Porque está observándose una situación, un fenómeno. Y ese fenómeno es la disconformidad del paciente acerca de los cuidados, ¿no? Entonces uno puede decir, allá, entonces aquí es la percepción del usuario no hospitalizado frente a los cuidados que brinda la enfermera. ¿A quién le voy a recolectar los datos? Al usuario. ¿De quién me va a dar los datos? El usuario hospitalizado. Y esos datos se van a analizar. Por eso dice que es empírica, porque es el fenómeno observado, la situación, problema que tú observas en el entorno que te desenvuelves, que te desarrollas. ¿Por qué dice que es crítica?
Quiere decir que evalúa y mejora de manera constante. La investigación, cuando uno hace investigación, a veces uno dice, uy, ¿por qué me preguntas tanto? Tú me quieres hacer quedar mal. Pero no es así. El investigador tiene que ser crítico, tiene que estar constantemente haciendo preguntas, tiene que ser cuestionador, porque donde hay cuestionador se hace nuevo conocimiento. Entonces, más bien tenemos que agradecer a quienes cuestionan, ¿no? Nuestras posturas, porque probablemente algo no lo tuvimos claro, nos faltó, esa persona que nos está cuestionando nos está visualizando, está abriendo más nuestra perspectiva para mejorar nuestro problema o nuestro proyecto de investigación. Por eso dice crítica, decir que se evalúa y mejora constante. La investigación cumple dos propósitos fundamentales. Algunos dicen niveles. Unos libros hablan de niveles de la investigación, otros libros hablan de propósitos de la investigación. Pero son dos aspectos muy fundamentales y entonces aquí tenemos que ver claro que hay investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica está orientada a crear teorías, a crear conocimientos, ¿no? Y la investigación aplicada, básicamente, es una herramienta para resolver problemas. Si yo digo, voy a hacer un proyecto o voy a hacer la eficacia de un programa para prevenir, ¿no?, el alcoholismo y la drogadicción, investigación aplicada, porque voy a resolver, voy a aportar para resolver ese problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí? El alcoholismo y la drogadicción. Entonces yo voy a aportar para resolver ese problema. En la investigación básica, no. Aquí la investigación básica, la persona, el investigador, el científico, es quien dice, yo deseo hacer tal investigación, esta es mi área, yo domino esta área y yo voy a hacer una investigación. Él se da sus plazos, él hace sus métodos, él reformula sus plazos, ¿no? Y lo que él tenga como producto de su investigación básica no es para que inmediatamente lo aplique. Por eso es que se tiene un tiempo para que él haga un estudio de un nuevo conocimiento, una nueva teoría, ¿no? A diferencia que la investigación aplicada es para resolver problemas, ¿no? Haces la investigación, resuelves, aportas, sustentas y puedes generar un programa educativo a los adolescentes para prevenir el alcoholismo y la drogadicción. Entonces son dos cosas bien claras. Algunos le dicen propósitos de la investigación, otros niveles de la investigación. Entonces díganme, algunos de ustedes a ver en qué consiste la investigación básica. A ver, alguien que me responda, investigación básica y uno, investigación aplicada. A ver, ¿quién me dice en qué consiste la investigación básica? Su nombre, por favor. A ver. Que uno, licenciada de la básica, investiga, ¿Ya? ¿Se escucha? investiga toda la parte general y la específica, un punto en específico o un área en específico. La teoría, por ejemplo, los propósitos. El propósito de la investigación básica es crear teoría, ¿no? Conocimiento nuevo, teoría, básicamente eso. Y el investigador que se dedica a hacer investigación básica es aquel que va a escribir libros, va a dar nuevas teorías, como las teorías de las transiciones que dio Meleïr en el 2014, ¿no? Una griega nacionalizada norteamericana. Hizo su teoría de las transiciones. En el 2014 la presentó. Entonces, ella ha creado su teoría, ha hecho, ¿qué? Investigación básica. ¿Cuánto se demoró? Ella dijo 15 años. No sé si será verdad, pero dijo 15 años. Entonces, por eso les digo que el investigador es quien se da los tiempos para crear nuevas teorías. Y cuando creas nuevas teorías, estás haciendo investigación básica. ¿Y quién me dice qué es investigación aplicada? La investigación aplicada. La investigación aplicada está orientada a resolver problemas, a aportar resolución de los problemas y los sustenta. Muy bien, la investigación es para aportar, ¿no?, solución al problema. Haces una investigación, dices eficacia del proyecto, eficacia del programa para prevenir alcoholismo
en los escolares del quinto de secundaria. Logras, compruebas tus hipótesis, la eficacia, y entonces tú dices, esto es eficaz. Y voy a aportar para los escolares del quinto año con este programa, me aseguro que se puede prevenir el alcoholismo y la drogadicción. Entonces es rápida, es más rápida. Resolver problemas. ¿Se quedó claro? Bueno, vamos a seguir. Útiles. Buenas. Sí, buenas, escucho. Ideas del a ver, preguntas. Sí. Sí. Buenas, ¿me escuchan? Sí, lo estoy escuchando. Si quieres hacer una consulta, una investigación básica, ¿puede a la vez ayudar a resolver problemas? ¿Y por eso Claro. también investigación aplicada? Por supuesto, solamente que se va a demorar más. El investigador, el que hace investigación básica, crea teorías, se va a demorar más en el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5 años puede demorarse. Pero los resultados, su producto, va a ayudar a resolver problemas también, ¿no? En el área donde esté haciendo la investigación, solo que es más duradera. Y la más rápida, la investigación aplicada, resolver problemas en más corto tiempo. Ok, gracias. Ya. Bien, cuando hablamos de investigación, nosotros tenemos que tener claro que cómo se inicia la investigación. La investigación se inicia con una idea. Uno puede ir caminando por las calles, puede ir dentro del hospital, dentro de la comunidad, dentro del micro, dentro de cualquier entorno que uno vaya. Uno observa y dice, ¿por qué está pasando esto? Ya empezó con la idea. ¿Por qué la gente se demora demasiado? ¿Por qué la gente quema la basura? ¿Por qué las personas no abren las ventanas de los micros, ¿no? A pesar de que hace muchísima calor. ¿Por qué las personas se molestan? Entonces nosotros nos comenzamos a cuestionar ahí, estamos preguntándonos. Pero luego uno dice, se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y viene la idea, ¿no? Acá, ¿qué podemos hacer en esta situación? ¿Qué se podría trabajar? Y entonces uno con una idea comienza a hacer una lluvia de ideas acerca de la situación, problema que está sucediendo. Ahora mismo, con la situación actual que está atravesando el COVID-19, el coronavirus, a nivel mundial, esta pandemia. Entonces uno ve que todos los días, todos los medios de comunicación ven personas que saben que deben salir una y salen 2, 3 y 4. Saben que a las 6 se termina acá en Lima, que todos tienen que estar en casa y siguen saliendo. Saben que no tienen que celebrar cumpleaños, no reunirse gentes, no, y siguen haciendo eso. Vemos nosotros que hasta en los hostales viajan y en los hostales en la parte de arriba están en grupos, ¿no? Celebrando situaciones, bueno, de recreación, pero no cumplen con las normas, ¿no? Que nos están diciendo para prevenir el contagio. Entonces uno comienza a decir una idea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente no entiende? ¿Por qué no comprende? Y pueden haber múltiples respuestas. Si uno se va a hacer al campo, uno dice, bueno, esta es una idea. Entonces, con esa idea, uno puede hacer un trabajo de investigación, hace una lluvia de ideas y puede salir varias investigaciones. Varias, y cada investigación va a aportar para resolver ese hecho, esa situación. Por eso dicen, toda investigación empieza con una idea. Y cuando la persona comienza a visualizar y se interesa por esa idea y quiere aportar, lo puede hacer. Porque uno piensa y en el organismo tanto se entusiasma y uno siente pasión por lo que quiere hacer, por lo que quiere investigar, que se activan las endorfinas, ¿no? Y estas hacen que sustancias en el cerebro comiencen a generar mayores ideas en respecto a lo que uno quiere investigar, quiere estudiar.
Entonces, las fuentes generadoras de la investigación son las ideas, ¿no? Y dice también que instancias de donde surgen las ideas pueden ser materiales escritos, audiovisuales, teorías, conversaciones, creencias, en fin, donde esté inmerso la persona, ¿no? Puede tener la idea y poder hacer una lluvia de ideas y poder emerger su tema de investigación, ¿no? Su título de investigación, su problema de investigación. No es fácil, pero tampoco es difícil. No es difícil, porque ya les iremos dando, ¿no?, cómo podemos mejorar estas ideas, visualizarlas, para que haya ya el tema de investigación, el problema de investigación. Aquí, el problema de investigación, ya tenemos la idea. Y aquí nos dice Mario Bunge, 1969, que formular uno o varios problemas comienza cuando pone en duda alguna creencia comúnmente aceptada o cuando una solución conocida ya no produce los resultados esperados, o bien cuando no se comprende algún hecho que requiere de una explicación. Entonces nosotros decimos, y cuando hay un problema, cuando tiene elemento. Entonces un problema es eso, ¿no? Uno a veces dice formular uno o varios problemas, es aquello que no tiene solución inmediata, ¿no? Es diferente a una dificultad. Una dificultad, estamos, aquí sería pues un problema, si se va al fluido eléctrico, no podríamos seguir haciendo la clase, ¿no? Entonces, pero hay otra solución, los WhatsApp, mandar por los correos, los PPTs, y en algún momento nuevamente retomar, ¿no? Pero específicamente los problemas son aquellos que no tienen solución inmediata. Y esos problemas son los que tienen que ser estudiados para aportar a su solución. Hay diferencias entonces entre problemas y dificultades. Estamos en el aula, se quema el foco, estamos de noche, se quema el foco, ¿qué hacemos? Simplemente se viene el administrador, trae y cambia ese foco y nuevamente seguimos en clase. Si estoy en el aula con los estudiantes, se va el fluido, se va el internet, se va todo. Entonces, pero está en luz, es de día, la mota, la pizarra, mi plumón, comienzo a hacer la clase en pizarra, ¿no? O sea, que son solamente dificultades. Un problema es aquello que no tiene una solución inmediata. ¿Qué más nos dice Gilmer Maltes? No es fácil descubrir los puntos claves de un problema, por ello es necesario problematizar. Ello exige un trabajo creador, curiosidad científica, entusiasmo, además de experiencia en el área del problema. Esto es muy cierto. No es fácil descubrir los puntos claves de un problema, cierto, porque si nosotros ya supiéramos cuál es el punto clave, lo resolvemos y ya resolvemos el problema. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos el problema del SIDA. Hasta ahorita no se resuelve, ese es un problema de salud. Tenemos un problema de la depresión, ¿no? Más de 700.000 peruanos, 700.000 tienen problemas de depresión, eso tampoco se resuelve, es un problema de salud pública. La tuberculosis es un problema de salud pública. La misma COVID-19, un problema de salud pública porque no tiene solución. ¿Por qué? Estamos viendo en nuestra práctica en estos momentos que estamos viendo cómo llevamos a esa curva, que todavía no la llegamos para que se haga la meseta y comience a bajar, ¿no? Entonces este es un problema. Este es un problema de salud pública. Por eso dice, no es fácil descubrir los puntos claves de un problema. Quiere decir, para resolver el problema. Ahora, nosotros en este COVID-19 podemos problematizar, de aquí podemos hacer varios estudios de investigación, cierto. Tenemos que investigar. Hay mucho que investigar con esta situación que está pasando, que nos está llevando a la cuarentena. Entonces, ello también exige, sí, un trabajo creador. Hay la curiosidad que enfatizo científica, el entusiasmo, el que quiera, que le interese y sobre todo, el que va a investigar sobre determinado tema, tiene que dominarlo. Ahí está el quid del asunto. Tiene que leer, tiene que documentarse, tiene que leer artículos,
¿no? Tiene que ver marcos teóricos. ¿Qué es lo que está pasando sobre este hecho, esta situación? Porque eso es lo que le va a dar herramientas para ampliar, ¿no? Y hacer propuestas sobre su problema o tema de investigación, ¿no? ¿Preguntas al respecto? Seguimos, problema de investigación. ¿Qué nos dice ACO Cataldo? Cuando alguien le dice, a ver, dígame usted, ¿no? Joven, alumno o alumna, ¿qué es un problema de investigación? Entonces todos se quedan mirando, pero debemos intentar, ¿no? Clarificar qué es un problema de investigación. Yo, con lo que he dicho, alguien me pregunta, ¿qué es un problema de investigación? Aquello que no tiene solución inmediata. Rapidito lo tendría que responder hasta ahí. Y si alguien ya me dice, ACO Cataldo, ¿qué dice? Que sobre un problema de investigación, toda carencia o dificultad de conocimiento que no puede resolverse automáticamente, sino mediante una investigación que se realice por medios científicos, ¿no? Y con el objetivo primario de hacer avanzar a la ciencia. Entonces me está hablando ya del método científico, ¿no? Porque el método científico va a hacer que avance la ciencia, la investigación científica, método científico, resultado, conocimiento científico que va a hacer formar parte de la ciencia. Bien, ¿quedó claro entonces qué es un problema de investigación? Cuando diga, a ver, ¿quién me dice problema de investigación? Carencia o dificultad de conocimiento que no puede resolverse automáticamente, sino mediante la investigación. A ver, ¿quién me dice qué es un problema de investigación? A ver, quiero escucharlos. ¿Alguien? Entonces, el problema de investigación, carencia o dificultad del conocimiento que no puede resolverse automáticamente, sino mediante una investigación que se realice por medios científicos y con el objetivo primario de hacer avanzar a la ciencia. Acá Jimmy Gutiérrez dice, buenas tardes, ¿podríamos profundizar un poco más sobre la relación de la investigación científica y el método científico y el conocimiento científico? Sí, porque la investigación científica de todas maneras se para en el método científico. ¿Y qué es el método científico? Son procesos que te tienen que dar como resultado, tiene que explicar. El científico explica, describe y predice. Todo eso hace el método científico. Entonces la investigación científica se para en el método científico, camina a través del método científico, porque el método científico, ¿qué hace? Lo que hace es explicar, te hace describir y te hace también, explica, describe y predice lo que va a pasar, el método científico. Y eso trae como resultado, como les vuelvo a decir, el resultado de la investigación, hago uso del método científico y el método científico me va a dar como resultado conocimiento científico. Y este conocimiento científico va a ir a formar parte de la ciencia. Y si hago una investigación sobre cuidados de enfermería o la calidad de cuidados de enfermería, ¿no?, en la atención del paciente con COVID-19, hago una investigación. Esa investigación que hago uso del método científico, que es riguroso, y los resultados dan como resultado conocimiento científico que van a ir a formar parte de la ciencia. Entonces la enfermería hace investigación científica, hace método científico, y el método científico, cuando haces el uso del método científico, es un proceso, y este proceso nace desde la idea. Este proceso después viene el tema de investigación sobre el hecho que quieres tú resolver, y este tema de la investigación, una vez que ya visualizas el tema de investigación, tú tienes que hacer, pues tú, ¿qué es lo que describir? Hacer dentro del planteamiento del problema, se describe la situación, problema, argumentas, sustentas, ¿no?, acerca del hecho que quieres estudiar. Entonces, todo este proceso, una vez que sustentas, argumentas lo que tienes que estudiar, a nivel mundial, un párrafo, a nivel panamericano y a nivel local. Y después puedes hacer con tus palabras de manera, en tres líneas, ¿no?, de manera cualitativa o narrativa,
cuál es el fenómeno observado y por qué es que formulas el problema de investigación. Porque una cosa es plantear el problema, dentro de él describes el problema, y otra cosa es cuando ya formulas el problema. Ya está visibilizado tu tema de investigación, formulas el problema de investigación en pregunta, que eso lo vamos a ir viendo. Entonces, problema de investigación, carencia o dificultad de conocimiento que no puede resolverse automáticamente, sino mediante la investigación. Y eso para ustedes que van a hacer proyectos de investigación, tienen que ver eso, ¿no? Hay carencia, hay dificultad de conocimiento. ¿Cómo yo voy a sustentar que voy a hacer este tema de investigación? Para ello tengo que rebuscar, tengo que leer quién, cuándo, cómo, cuál es el último estudio que han hecho acerca del tema que quiero investigar, para que me dé luces y yo pueda aportar, quizás hacer en mi enfoque de mi problema desde otra perspectiva, ¿no? Si es que ya se ha estudiado lo que yo pensaba hacer, o de repente fortalecer lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces es muy importante por eso leer, ¿no? Las lecturas acerca de los temas que uno quiere. Condiciones que debe reunir un problema. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Tenemos una pregunta aquí en el chat que dice, ¿el método científico ayuda a probar las teorías y las actualiza? Por supuesto, el método científico ayuda a probar teorías. Por ejemplo, la teoría de Dorothea Orenz, la teoría de Calista Roy, todas las teóricas tienen teorías y muy buenas y muy excelentes, porque como les dije al inicio, la investigación científica que se inicia con Florencia Nightingale en 1859 fue tomando auge, fuerza cada vez más y más, 70, 80, 90, y las enfermeras se hacen expertas en la investigación científica. Entonces, 60, 70 y teóricas que hacen teorías de enfermería. Y las teorías de enfermería, para hacerlas se hace uso del método científico. Y hacer teorías de enfermería, ellos tienen metaparadigmas. Cuando ustedes lean una teoría de enfermería, van a tener 4 metaparadigmas que hacen uso las teóricas de enfermería. Y entonces, sí, para hacer una teoría de enfermería tienes que hacer uso del método científico. Y las actualiza, obviamente. Si la teoría, imagínense ustedes, autocuidado, Dorothea Orenz, cuando hizo la teoría del siglo pasado, en este siglo XXI, nosotros hemos evolucionado, hemos cambiado, ¿no? Nosotros estamos en constante cambio, el mundo, las personas, todos estamos en constante cambio. Entonces, sería muy bueno que las teorías que han hecho las enfermeras, nosotros volviéramos a revisar las teorías. Porque si esas teorías están bien paradas, nadie las va a refutar, van a seguir consistentes. Pero quizás hay teorías que puedan fortalecerse. Y no vamos a decir, las teorías que hizo Dorothea Orenz fue mal y ya no sirve. No, 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 sirven y muchísimo. Probablemente si nosotros hacemos una investigación para ver si la teoría de Dorothea Orenz hasta ahora está vigente, pudiera ser, haciendo uso del método científico que nos diga sí, se adelantó a la época, hasta ahora está vigente. Es una teoría que hasta ahorita está vigente, que se le necesita. Pero quizás vayamos a hacer estudios de otras teorías que nos digan, no, aquí ya está un poco que no está bien parada esta teoría, acá hay que fortalecerla con este otro aporte, un aporte científico, pues. Pero para que hagas ese aporte científico, tienes que hacer uso del método científico. ¿Respondí su pregunta? En efecto, doctora Jauregui. Ya, muy bien. Tenemos otra pregunta, disculpe. Ya, siga. Preguntan, ¿y la diferencia entre las leyes y las teorías? Pregunta Mari Pau. Claro, una teoría científica es aquella que ha sido probada 2, 3, 4, 5 veces, teoría científica, hizo uso del método científico. De esa teoría van a salir leyes. De esa teoría vayan a salir leyes, ¿no? Las leyes se van a sustentar de las teorías. Bien, ahora, ustedes van a escuchar que hay personas que en la televisión, con cualquier entorno, se sientan y dicen, mi teoría acerca de este tema, la teoría es que las personas que en esta situación del COVID, puede ser, ¿no? Mi teoría es que las personas, pues, que salen, no obedecen las normas, bueno, se sienten agotadas, cansadas, y bueno, se sienten bien, y de repente
ya les habrá dado la enfermedad, porque dicen que en algunos casos ya les han dado a las personas y bueno, han pasado sin darse cuenta que ya tenían el COVID. Uno puede decir eso, uno dice mi teoría es, pero esa teoría solamente son ideas que no han sido comprobados, porque también en eso se habla, ¿no? Son ideas, ni siquiera podemos decir hipótesis, son ideas nada más del común de las personas que hablan y dicen, mi teoría es esto, ¿no? Pero no es, eso lo que dice no es cierto, porque no tiene un método científico. Será su postura como persona, como ser humano, pero no tiene el método científico de tal manera que no es una teoría científica. Entonces tenemos que hablar, ¿no? Nosotros lo que estamos hablando de las teorías son teorías científicas, aquellas que han seguido todo el rigor del método científico. Y las teorías científicas, de ahí salen las leyes, los postulados. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se formula aquí? El método científico sí ayuda a probar las teorías. ¿Ya? ¿Cómo se formulan los problemas de investigación? Para formular un problema de investigación tenemos nosotros que tener bien claro. Sí, primero, ¿cuáles son las condiciones que reúnen para hacer un problema que voy a investigar? Y Ciencia Bravo dice, el problema a investigar no ha de ser vago ni genérico. Yo voy a estudiar, por ejemplo, factores que influyen en la aparición por decirles, factores que influyen en la aparición de la depresión, por ejemplo. Factores es muy general. Pueden haber 100, 200, 300 factores. Por eso que dice, el problema a investigar no ha de ser vago ni genérico. O sea, no tiene que ser vago ni general. Tiene que ser específico, tiene que ser concreto, tiene que ser formulado lo más precisamente posible. Entonces, para que yo haga cómo se formula mi problema de investigación, tengo que tener primero esa condición. Que mi problema de investigación no ha de ser vago ni genérico, tiene que ser específico, lo más precisamente posible. ¿Qué más debe de tener? No deben referirse a casos aislados. Yo vi que mi abuelito se enfermó, o que está triste porque ya dejó de trabajar o porque mis tíos no lo vienen a visitar. Y por eso hago la investigación de la soledad en los ancianos. Ahí dice eso, los problemas de investigación no deben referirse a casos aislados, sino que deben ser representativos y susceptibles de generalización en el área que se refiere. Entonces, ahí es un problema. No, es algo que has visto en una persona, en un entorno familiar. Entonces, un problema de investigación, por eso dice no casos aislados, sino tiene que ver a la mayor cantidad, ¿no? Que debe ser representativo. ¿Cómo te das cuenta tú de ese problema de la soledad en los ancianos? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has visto? ¿Cuál es el porcentaje? ¿De 100 personas, 1, 2, 3, 4? ¿De dónde? ¿De qué grupo? ¿No? Por eso es muy importante cómo voy a hacer mi problema, cómo lo voy a formular y plantear mi problema. Otra cosa dice ciencia, los problemas que se plantean deben ser objeto de observación y experimentación. Sí, porque esta es una investigación cuantitativa. El enfoque de investigación que se está hablando es enfoque de investigación cuantitativa. Tengo que observarlo, tengo que verlo y tengo que experimentar. Eso es lo que dice, ¿no? Ciencia, cuando uno hace problemas de investigación. Objeto debe ser observado y experimentado. Bien, sigamos. La simple curiosidad por un tema no genera un problema científico. Rara vez se plantean en la ciencia problemas para cuyo tratamiento se carezca totalmente de procedimientos conceptuales y empíricos, dice. Mi simple curiosidad, a mí me gusta investigar sobre este hecho, esta situación. ¿Por qué las personas llegan tarde a su trabajo? Es una situación porque me gusta, quiero por curiosidad. No, señor. Ciencia dice que no se plantea así, ¿no? Solamente aquí, en este rubro, causa la posibilidad de que se planteen problemas de investigación en enfermedades raras. Enfermedades que no existen y por ahí se presentan esa enfermedad. ¿Por qué es rara esa enfermedad? Por eso se puede plantear ahí un problema de investigación.
Ahora, el problema de investigación debe estar identificado y definido en términos sencillos y claros, cierto. Sencillos y claros. La investigación no es complejísima. Tu término, tu lenguaje tiene que ser claro y sencillo, que se entienda, que se comprenda. Con el título de tu tema de investigación, llámese problema de investigación o llámese tema de investigación, con solo leerlo, la persona tiene que quedar claramente, ¿no? Sencillo, tiene que entenderse qué es lo que quiere investigar, cuál es el problema que quiere investigar. Por eso debe ser definido en términos sencillos y claros. Ahora, ¿qué se tiene en cuenta para formular temas de investigación? Como les digo, su tema de investigación, porque aquí dice cómo se formulan. Y ahorita les puedo decir, un problema de investigación se formula en pregunta, entre signos de interrogación. Así se formula un tema de investigación. Pero para formular el tema de investigación, primero tienes que visualizar. Primero tienes que tener claro cuáles son tus variables de estudio. ¿Qué es lo que quieres investigar? Porque la simple formulación te diría entre signos de interrogación. Y ahorita lo vas a ver. Entonces, exigencias que se tienen en cuenta para formular temas de investigación tiene que ser específico, o sea, no general. Clarito. Yo quiero investigar sobre el alcoholismo y la drogadicción. Esto específico. ¿En qué grupo? En primaria, secundaria, tengo que especificar secundaria, pero ¿en qué aulas? Quinto de secundaria, ya, específico. Precisión de lo que se escoge, por eso dice especifica, preciso, no general. ¿Qué es lo que tiene que, otra exigencia para formular temas de investigación? Interés en el área, tiene que gustar, tienes que estar interesado en esa área, ¿no? Y claro, aquí vale tu interés personal del investigador en esa área. Si hay profesionales, ¿no?, que son especialistas en pediatría, especialistas en cardiología, especialistas en salud mental y psiquiatría, son personas que son especialistas porque les gusta, se apasionan por esa área que ellas son especialistas. Entonces, podrían hacer su interés personal, o sea, su formación personal. Las lleva a que tengan interés en el área que van a estudiar. ¿Tienen que tener valor científico? Sí, porque tienes que aportar modelos, teorías, conceptos. Y para que tenga el valor científico, obviamente tienes que hacer uso del método científico. Utilidad. ¿Qué se logrará con la investigación que vas a hacer? ¿Quiénes serán los beneficiarios? Socialmente, ¿a quiénes se beneficiará con tu trabajo de investigación? Otra exigencia, posibilidad de obtener información. Dispongo de recursos metodológicos, tecnológicos, no tengo conocimiento, ¿no?, acerca de la metodología del trabajo que voy a hacer, la tecnología que voy a utilizar, dispongo de esos recursos, ¿no? El tema tiene que ser de actualidad también, temas importantes de ahora. Y entonces ya todos sabemos cuáles son los temas de actualidad que necesitan y se requiere hacer. Tenemos que trabajar mucho sobre la promoción de la salud. Tenemos que trabajar mucho sobre la prevención de las enfermedades. Y cuando hablamos de promoción de la salud, tenemos que tener claro qué significa promoción de la salud. Optimizar el estado de salud de la población. ¿Qué significa prevención de enfermedades? Evitar la aparición del daño en grupos de riesgo. Entonces, cuando uno hace investigación, tienes que dominar el tema. Tienes que definir el concepto apropiado de lo que vas a estudiar. Tienes que leer. Y eso es importante porque te vas llenando de conocimientos. Y tener conocimientos te ayuda a que puedas tener una mejor redacción en lo que escribes, ¿no? Exigir, formular, plantearte el problema y hacer tu formulación del problema entre signos de interrogación. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No? Acá tenemos otro modelo de Sampieri, sexta edición, planteamiento cuantitativo, que es el enfoque que estamos trabajando en la investigación. Planteamiento cuantitativo del problema, dirigirse. Aquí te está hablando de diseño, ¿no? El diseño, ¿no?, tipos de investigación o alcances de la investigación. Porque al inicio Sampieri empieza diciendo tipos, pero ahora ya ha mejorado. Y como dicen los demás investigadores, ¿no?, cuando hablan, ¿no?, Sampieri es muy importante,
¿no? Pero ahora en estos últimos tiempos publica y habla ya no de tipos de investigación, sino de alcances de investigación. Y entonces acá tenemos el alcance exploratorio, ¿no? Descriptivo, no correlacional y explicativo. Son los alcances de la investigación, que al inicio nosotros los conocíamos como tipos de investigación. Muchos autores, muchas personas que hacen investigación llevan y dicen, sí, está mejor porque ahora los alcances es más amplio, abarca más, ingresa más alcances de la investigación, porque no son pocos, son muchísimos los alcances. Y los que más se habla es el exploratorio, el descriptivo, el correlacional, el explicativo. Ahora, el planteamiento cuantitativo dice, es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes, determinar causalidad y sus implicancias. Sí, porque tú puedes decir, aquí en el planteamiento cuantitativo hay variables independientes y dependientes. Entonces, la variable independiente, ¿no?, es la situación, la causa, y la variable dependiente es el problema. Entonces, causa-efecto. Entonces, tú puedes sí evaluar, ¿no? Puedes determinar causalidad también y las implicancias. Implica afinar ideas, sí, también el enfoque cuantitativo hasta el final, hasta que tú concluyas tu investigación, puedes ir afinando tus ideas, pero eso no significa que vas a cambiar la esencia de la investigación que estás haciendo, sino vas a afinar las ideas, vas a mejorar, vas a tener mayor capacidad de redacción, ¿no?, de explicación, de cómo hacer que el resto te entienda, te comprenda, porque una cosa es lo que piensas, otra cosa es lo que hablas y otra cosa es cómo lo escribes, cómo vas a sacar lo que tienes acá en la cabeza a través del lenguaje y del lenguaje cómo lo vas a plasmar en la escritura, y eso no es nada fácil. Por eso dice, implica afinar ideas, y con la investigación científica puedes llegar a hacer eso, afinar las ideas. Dice, los criterios son, en el planteamiento del problema cuantitativo, delimitar el problema, sí, hay que delimitar, tiene que ser preciso. Doctora. Sí, te escucho. Disculpe sí, por interrumpirla. ¿Podría ampliar la imagen de en la presentación del PowerPoint? Por favor. ¿Al amplío? Sí, por favor. No sé, me gusta mucho. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, planteamiento cuantitativo, criterios, dice, delimitar el problema, por supuesto, tenemos que ser claros y precisos en el problema. La exigencia es que sea especificidad. ¿Tiene que haber relación entre variables? Sí, variables, puede haber dos o más variables, ¿no? Formular como pregunta, claro, el problema, cuando ya está ya el tema, el título o el problema, ya se plantea en pregunta, se formula la pregunta. Tratar un tema medible u observable. ¿Por qué? Porque el planteamiento cuantitativo es objetivo, tiene que verse el fenómeno observado, tiene que ser medible, tiene que ser observable. Esa es una de las características del planteamiento cuantitativo del problema. Entonces, tratar un problema tiene que ser medible, tiene que ser observable. Ahora, los elementos del planteamiento del problema cuantitativo, objetivos, que son las guías del estudio. O sea, objetivo, tienes que ver, tienes que observar. Preguntas de investigación deben ser claras y son el qué del estudio. Tienes que hacer preguntas de investigación, pero tus preguntas, como dicen, claras, precisas, sencillas y que estén orientadas a la situación, al problema de estudio. Justificación del estudio. ¿Por qué haces el estudio? ¿Para qué haces el estudio? ¿Quiénes son los beneficiarios del estudio? Esto es muy importante, la justificación e importancia en los trabajos de investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué hago el estudio de investigación? ¿Para qué? ¿Por qué hago? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es lo observado, lo percibido? ¿Cuál es el problema? Y tengo que narrar, tengo que describir poquito en 3, máximo 4 líneas, el por qué hago. ¿Qué pasa si no hago el estudio de investigación? ¿Qué podrá suceder si no hago el estudio? Ahora, ¿para qué hago el estudio? ¿No? Con los resultados que yo obtenga en el trabajo de investigación, ¿a quiénes voy a ayudar? ¿Qué cosa se va a dar?
¿no? ¿Para qué hago con los resultados obtenidos? Haré propuestas de modelos de psicoeducativos o de intervención psicoeducativa, por ejemplo, para los estudiantes de 5º año, para prevenir la obesidad, para prevenir los embarazos precoces, para prevenir el alcoholismo y la drogadicción. En fin, hay un sinfín de problemas que es lo que todavía nos falta estudiar. Disponibilidad de recursos. Dispongo con los recursos y para hacer investigación, financiamiento. Es muy importante el financiamiento. Dispongo de recursos humanos, recursos económicos, recursos materiales. Cuento con ello. ¿Cuáles son los alcances del estudio? ¿No? Los estudios en qué, y cuando hablamos los alcances, como les decía, alcances de la investigación, hay estudios exploratorios, descriptivos, correlacionados, explicativos, y hay muchísimos más, ¿no? Implicancias y consecuencias del estudio, ¿no? ¿Quiénes son los que se van a beneficiar? Deficiencias en el conocimiento. No hay ya conocimiento que pueda ayudar para resolver un determinado problema, ¿no? Entonces, este es un diagrama del planteamiento cuantitativo que da Sampieri en su 6ª edición. El anterior también es un otro diagrama, pero como ustedes pueden ver, nosotros en este diagrama igualito, hay especificidad, interés en el área, valor científico, método científico para crear teorías, conceptos, y también tenemos que tener teorías, ¿no? Para poder sustentar el tema de investigación, utilidad, posibilidad de obtener información, disposición de recursos metodológicos, formulación del problema. Conceptos de planteamiento del problema. Bernal, 2006, sostiene que plantear el problema de investigación significa enunciar el problema. ¿Cuál es el tema de investigación? Lo enuncio. O unos le dirán título de